Un saludo cordial para todos los que vean este video. En nuestro canal hemos iniciado una serie que tiene que ver con el tema del canon del Antiguo Testamento. Inició con este video, donde aclaramos lo que por canon se debe entender. Va a continuar con este segundo video, donde se hablará de la conciencia de canon durante el siglo I después de Cristo, y terminará con un video apelando a si realmente la Septuaginta con su canon ampliado era la Biblia que Jesús y los primeros cristianos usaban. El objetivo es proveer de una plataforma de análisis académico del contenido sobre ese tópico, puesto que muchas veces, de acuerdo a los comentarios que he observado recientemente, se maneja una desinformación en la temática y es posible que también se hayan quedado ciertas nebulosas, especialmente en nuestro debate anterior. Por ende, he querido hacer este regalo presentando todas las posturas sin presión de tiempo, con el fin de que ustedes puedan evaluarlas y de esa manera, sin duda alguna, puedan proveer un mejor análisis certero en torno a lo que por canon entendemos y así también aclarar las lagunas que muchos manejan. Recuérdense que el análisis del contenido de un debate se debe hacer, si el debate es académico, de esa forma. Por ende, y como el objetivo directo será tener una comprensión mayor de la temática, en esta ocasión vamos a hablar de si hubo o no conciencia de canon en el siglo I después de Cristo. Podemos iniciar este punto preguntándonos si tenían Jesús y sus discípulos una conciencia de canon y luego inquirir si esta presencia de canon se debía a una estructura ya establecida y no en pleno proceso de formación, como todavía creen de manera desactualizada algunos autores como Justo L. González y Raúl Saldívar, quien llega incluso a cometer el adefesio de afirmar que Jerónimo fue quien fijó el canon veterotestamentario, una terrible afirmación gratuita que ignora lo indicado por Carvajosa tocante a que el traductor dálmata no llegó a compilar la Vulgata, mucho menos a fijar un canon. Es por ello que, si se desea tener una respuesta evidente, debemos limitar nuestra búsqueda para evitar caer en estos adefesios. Y la búsqueda la debemos delimitar en los autores del siglo I después de Cristo y los anteriores a la era cristiana, en particular aquellos que vivieron entre los siglos II y I antes de Cristo. Las razones son muy obvias. Cualquier documento que sea posterior a este periodo temprano, como por ejemplo las listas canónicas de los padres como Melitón, Orígenes, Atanasio, Epifanio, Teodoro o Anfiloquio, deben ser vistas con suspicacia debido a que no cumplen con el criterio de evidencia interna mencionado por Chauncey Sanders. En particular la cuestión 1, cercanía espacio-temporal del autor respecto a los hechos que narra, entendiéndose hechos aquí como el reconocimiento de una lista de libros sagrados. Aclarado esto, procedamos primero a las fuentes judías de finales del siglo I después de Cristo. En este caso tenemos a Josefo como primer testigo. En su Contra Apión 1, 38 al 41, identificó la estructura canónica tripartita, ley, profetas, escritos o himnos, y proveyó una enumeración de los libros en cada una de las secciones, 22 en total. Ya Bruce ha dejado constancia de cuáles son los libros que Josefo incluiría, teniendo en cuenta que a Esther la considera registro inspirado en Antigüedades 11:6. Todos los libros del canon josefino coinciden con la Hebraica Veritas asumida por los reformados. Lo llamativo de todo esto es que Josefo afirma conocía ese canon tripartito antes de la guerra judía iniciada en el 66. Esto retrasa más el testimonio del historiador judío y lo coloca rozando la primera mitad del siglo I. Como indica Stephen Dempster
Este es el elefante en la habitación para los que debaten sobre canon del Antiguo Testamento. Una estructura parecida la encontramos en Cuarta Esdras 14, 45 al 48, variando el número a 24, pero coincidiendo con los libros dados por Josefo, solo que desligaban a Ruth de Jueces y a Lamentaciones de Jeremías. De hecho, la lista de 24 se repite en una baraíta citada en Bababatra 14b 15a, pero como este resulta ser un testimonio del siglo II después de Cristo, no abundaremos en ella. Tampoco lo haremos en los rabinos de Yamnia, puesto que, aparte de la inexistencia del concilio, estos no discutieron si deberían insertar libros en el canon, sino más bien si algunos de los que ya estaban debían seguir ahí. Más aún, el tecnicismo manchar las manos implica que ya tenían una conciencia definida de canon, así como un método de análisis inductivo para confirmar si el libro cuestionado manchaba las manos, es decir, era canónico, a la luz de contrastarlo con los que no estaban bajo cuestión. Es decir, afirmar la canonicidad de la Escritura en base a la misma Escritura. La estructura tripartita es observada también en Filón de Alejandría, quien vivió en la primera mitad del siglo I, muriendo en el 50 después de Cristo. En De la Vida Contemplativa 25 escribe cómo debe otorgársele una veneración especial a las leyes, Torá, los oráculos inspirados de los profetas, Neviim, y los himnos y otros libros, Ketubim. Este testimonio es inmensamente relevante, ya que siendo el personaje más influyente de la comunidad judío-alejandrina, donde la Septuaginta era el texto de uso común, el que no mencionase a los deuterocanónicos como dignos de tal reverencia, habla mucho de si realmente había en el indebidamente denominado canon alejandrino presencia de estos últimos. Otra vez, hay comunión entre Filón y la Hebraica Veritas más que con la Septuaginta Autoritatem. Por supuesto, este no es el único testimonio. Retrocediendo hasta el periodo anterior a la era cristiana, descubrimos entre los manuscritos de Qumrán la Carta Jaláquica 4QMMT, fechada su original para la segunda mitad del siglo II a.C. por Florentino García Martínez. En la misma también descubrimos la estructura tripartita cuando escribe: os hemos escrito que debéis comprender el libro de Moisés y las palabras de los profetas y de David y las crónicas de cada generación. Nótese cómo en 4QMMT se mencionan las crónicas, las cuales apuntan hacia los Divrei Hayamim o libros de crónicas, que fueron los últimos rollos en ser insertados a la sección de los escritos y constituyen el fin del Tanaj o canon hebreo. Si Josefo es un elefante, la Carta Jaláquica es un enorme brontosaurio que ha obligado a reconsiderar cómo entender la historia del Antiguo Testamento. Por supuesto, con esto se basta para tener evidencia externa que confirme una estructura canónica antes del siglo I después de Cristo, pero los testimonios continúan. ¿Habrá algún autor más antiguo que pueda confirmar nuestro punto? Por supuesto, tenemos al nieto de Sirac, quien en su prólogo al libro de Eclesiástico, fechado de acuerdo al mismo autor en el 132 a.C., año 38 de Ptolomeo III Evergetes, reconocía que su abuelo, por el 190 a.C., era un estudiante de la ley, los profetas y los otros libros de nuestros padres. De dicha fuente colegimos dos cosas. Primero, la estructura tripartita es repetida más de una vez por el escritor del prólogo e introduce un esquema del cual su abuelo, quien vivió a finales del siglo III a.C., ya reconocía como escritura. Y segundo, que a partir de esta colección sagrada, entendida como canon a nivel estructural, el estudiante se permitía realizar una reescritura con el fin de llevar a la práctica lo que aprendió del texto sagrado. En primer lugar, se dedicó de lleno a la lectura de la ley y los profetas y a los demás libros recibidos de nuestros antepasados, y alcanzó un conocimiento muy grande de ellos. Y luego, él mismo se sintió movido a escribir un libro sobre la instrucción y la sabiduría,
para que, practicando sus enseñanzas, las personas deseosas de aprender puedan hacer mayores progresos viviendo de acuerdo con la ley. Esto concuerda muy bien con lo indicado por Trebol al asumir que los libros escritos después de cerrarse el canon eran solo reescrituras, comentarios exegéticos y reelaboraciones de materiales bíblicos. Y si hacemos caso a Dempster y echamos un vistazo a Eclesiástico 39:1 y 2, descubriremos de nuevo la fórmula tripartita: la ley del Altísimo, las profecías y la sabiduría de los ancianos. Así que tenemos un testimonio bien evidente de los últimos 3 siglos anteriores a Cristo para reconocer una estructura canónica tripartita que había generado comentarios y reelaboraciones, que servía como regla de fe para estimular una suerte de ortopraxia y sobre todo que ya se expresaba en una fórmula sintetizada en 2 modalidades: la ley, los profetas y los escritos, predominando David, es decir, los salmos, y en una versión reducida, la ley y los profetas, tal y como ya la descubrimos en 2 Macabeos 15:9, un documento cuya fecha más tardía es el 63 a.C. Por supuesto que en 2:1 al 15 encontramos la fórmula tripartita, como muy bien nos ilustra Dempster. Ley en el verso 2, los oráculos de los profetas y los salmos de David en el verso 13, y las cartas de los reyes sobre las ofrendas, que Beckwith entiende se refiere a las cartas de los emperadores persas insertadas en Esdras 6:13 al 12, 7:12 al 26, aunque sea más adecuado a la luz de 4Q MMT, pueda ser entendido como una referencia de las crónicas. Por supuesto que dicha estructura también podemos confirmarla en el registro neotestamentario. Otra vez, regresando a nuestra pregunta inicial, ¿tenían Jesús y sus discípulos una conciencia de canon? ¿Conocían la estructura tripartita? La respuesta debe centrarse en si aparece la fórmula canónica que la presupone. Entiéndase, de ser así, que habida fórmula, aparecerá la estructura. Y si hay estructura, tenemos canon del Antiguo Testamento a la luz de los testimonios anteriores. Y para nuestra sorpresa, la descubrimos tanto en su variante bimodal, la ley y los profetas, como en la forma tripartita, ley, profetas y salmos. De hecho, el texto de Lucas tiene su contraparte justamente en 4Q MMT, que recordemos es 200 años anterior. La descubrimos de forma directa en la parábola del rico y Lázaro e indirectamente al ver Juan 10:34. Pablo también reconoce la estructura en Romanos 3:21 y en 3:10 al 19 reconoce a los Ketubim como parte de la estructura que iniciaba con la Torá. Esto resulta interesante porque responde a la pregunta de si realmente la tercera sección no se consideraba canónica para su época, por el hecho de que había solo una fórmula bimodal con la cual se daría la impresión de negar el valor sagrado de los Ketubim. La respuesta, en base al análisis interno, es que para ellos la estructura canónica podía ser abarcada por la sección inicial, de modo que el término ley podría abarcar a los profetas y a los escritos. Algo así como el hecho de que incluyamos en el término Biblia a los 2 testamentos sin tener que siempre estar especificándolos. Es por eso que tanto Jesús en Juan 10:34 como Pablo en Romanos 3:10 al 19 citan a los salmos, uno de los escritos, y los catalogan con el rótulo de ley. En este sentido, el hecho de no implica que, porque al tener a Lucas 24:44 sabemos que ya Jesús tenía una idea de canon tripartito, como hemos indicado antes, pero esto no es todo. Por si fuera poco, los evangelios nos proveen información tocante al orden estructural del canon hebreo asumido por Cristo. Cuando analizamos Mateo 23:35 y su paralelo en Lucas 11:50, descubrimos otra fórmula colocada en boca de Jesús, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías.
Esta frase apela al contenido de la estructura tripartita que Cristo reconocía en Lucas 24:44 y podría muy bien entenderse como desde Génesis hasta Segunda Crónicas, tal y como han destacado autores reputados como Edersheim, Bruce, Beckwith y de forma superficial McDowell. Esto debe ser entendido así, puesto que Abel es el primer mártir en Génesis 4:8 y Zacarías el último en 2 Crónicas 24:20 al 22, siendo este el libro con el cual cierra la Hebraica Veritas. Las objeciones a esta conclusión no soportan el peso de la evidencia. Por ejemplo, se afirma que dicho Zacarías no es el mártir de los días de Joás, puesto que se dice que aquel era hijo de Joiada, mientras que éste lo fue de Berequías. Visto esto, el candidato al cual Cristo se refiere sería el profeta posexílico, cuyo padre tenía el mismo nombre. Lamentablemente, no existen muchas referencias en la tradición hebrea que supongan este haya sido asesinado de tal manera, salvo un Targum de Lamentaciones 2:20 mencionado por Sheldon Blank. La misma enciclopedia católica reconoce: no es nada probable que fuera el profeta Zacarías al que se refirió Cristo como habiendo sido asesinado por los judíos en el templo. Ese Zacarías era hijo de Joiada. Además, los judíos del tiempo de Zorobabel obedecieron al profeta Zacarías. Ni hay en los libros de Esdras y Nehemías huella alguna de crimen tan atroz perpetrado en el atrio del templo. Ante la ausencia de un relato de martirio y reconociendo que los judíos tras el exilio fueron obedientes a la voz profética de sus días, debemos apelar al único candidato que, de acuerdo al registro inspirado en 2 Crónicas 24:20 al 22, fue asesinado junto al altar: el hijo de Joiada. Mientras que la expresión hijo de Berequías podría resolverse o como un segundo nombre, como era costumbre entre los judíos, y más teniendo en cuenta que Joiada y Berequías tienen el mismo significado, alabanza o bendición a Yahvé, que Joiada podría ser su abuelo, dada su avanzada edad, siendo Berequías el hijo del sumo sacerdote, o como una variante textual agregada, siendo Lucas 11:50 la lectura original. Es importante saber que la identidad de este Zacarías con el hijo o nieto de Joiada la suponían Jerónimo y tímidamente Crisóstomo. La otra objeción, la que implica que se apela a una cita con fines cronológicos, es mucho peor, puesto que asumiría Jesús se equivocó, puesto que 2 siglos después del martirio de Zacarías, el rey Joiasim martirizó al profeta Urías. En términos de tradición sería Jeremías, y en base a los deuterocanónicos serían los mártires durante la persecución de Antíoco. Debido a esta problemática, es natural afirmar con Bruce que Zacarías es el último mártir desde una perspectiva canónica, no cronológica. Esto resulta revelador, porque nos indica no solo que Jesús valida la estructura canónica replicada muy bien por la Hebraica Veritas, sino que no reconoce como canónicos los registros de martirios descritos en la literatura macabea. Ahora bien, si se rechaza esta posibilidad apelando a Gallagher, se debe indicar, apelando al Targum de Lamentaciones 2:20, que si se trata del profeta Zacarías, entonces Cristo no estaría señalando el último libro del canon hebreo, sino al tiempo final en el cual concluiría la exacta sucesión profética. Esto se infiere por la locución eus, hasta, un adverbio griego temporal que indica un espacio de tiempo definido. En otras palabras, Jesús sabía cuánto duraba el período del desarrollo del canon veterotestamentario. Por eso toma a Abel como primer mártir y a Zacarías como el último profeta y mártir. Con ello ha mostrado los límites. El terminus ad quo y el terminus ad quem de un tiempo que coincide con la formación final del canon hebreo, dejando fuera todo libro que se haya escrito tras la muerte de Zacarías y coincidiendo con los días de Artajerjes, tal y como lo concebía Josefo en Contrapión. Por ende, sea que aceptemos una
u otra opción, y no hay otras, salvo que se intente desnaturalizar el pasaje, siempre llegaremos a lo mismo. Claro está que alguien podría objetar afirmando que la estructura no implica canon cerrado, sino uno en formación. Algunos podrían seguir en esto a Timothy Michael Law, sin percatarse que ya Treboll le contradice con bases mucho más sólidas. Esto, por supuesto, no se sostiene a la luz de una serie de datos importantes. Por ejemplo, apelar a la pluralidad textual que hubo en la época no implica una negación de la estructura cerrada, como no lo hacen las distintas versiones bíblicas que poseemos hoy a nuestra idea de canon cerrado. Tampoco sirve apelar a la múltiple divergencia que había entre los partidos judíos del siglo I después de Cristo en cuanto a diferencias y aceptación de dicha estructura: samaritanos, saduceos, fariseos, esenios, como no lo hacen el hecho de que hoy tengamos discusión entre los distintos grupos cristianos tocante a cuál es el canon correcto. Además, la evidencia actual apunta a la posibilidad de que grupos como los samaritanos y los saduceos tenían una apertura mayor a reconocer canónicas las demás secciones. Treboll así lo entiende al apelar a las crónicas samaritanas, y Beckwith, cuyos argumentos son más sólidos que los de Bruce, lo hace al reconocer que los saduceos reconocían el mismo canon de los fariseos. Y esto seguido por Dempster, al reconocer un consenso general, o por lo menos un acuerdo general, de acuerdo al testimonio de Josefo. Y finalmente, la excusa de usar el cuestionamiento de ciertos libros en Yamnia a finales del siglo I después de Cristo no reconoce la naturaleza de la discusión. Es decir, no era una cuestión de agregar los libros que ya estaban en el canon, sino de reconocer si merecían estar allí. Siguiendo entonces a Treboll, en el siglo II a.C. los judíos reconocían en general un canon formado por la Torá y los profetas junto con otros libros, los escritos, coincidiendo en ello con Beckwith. Por supuesto que esto no es una mera afirmación gratuita, sino el consenso de los eruditos consultados por mi persona a la luz de las fuentes tempranas. La evidencia la encontramos primero en el mismo Tanaj. Al respecto, Beckwith recuerda que la triple estructura del Hebraica Veritas apunta a un proceso histórico de canonización que se fue cerrando progresivamente. Podemos demostrarlo debido a la existencia de una segunda fórmula que sirve como una especie de llave maestra para cerrar cada sección. Esta fórmula es el tipo: no añadirás a las palabras ni le quitarás. Se halla en Deuteronomio 4.2 y 12.32. Josefo la menciona en Contrapión 1.42, indicando que dicha sección se había cerrado para la época mosaica, o por lo menos para el período de la edición final del documento, la cual no pasa del siglo V a.C. Este cierre explica por qué la Torá se convirtió en regla de fe para evaluar las vidas de los reyes o para condenar el pecado de la nación, anunciando el juicio ya descrito en la ley de Moisés. Resulta interesante cómo en la carta de Aristeas 311, allá por el siglo II a.C., reconoce que el uso de dicha fórmula era usanza entre ellos. De modo que una expresión como esta para el cierre del canon era muy común y en este caso vinculado estrechamente al Pentateuco. Respecto a la sección de los profetas y los escritos, en la tradición recogida por Jasón de Cirene, parece que el responsable de girar la llave de cierre sería Nehemías, quien, tras superar la crisis del exilio, reunió la colección de los libros que contenían las crónicas de los reyes, los escritos de los profetas, los salmos de David y las cartas de los reyes sobre las ofrendas. De este pasaje colegimos que la sección de los profetas fue cerrada por Nehemías, o por lo menos en sus días, iniciándose la estructuración final de la tercera sección. La tradición, por su parte, agrega un dato curioso al identificar a Esdras como el posible compilador y editor final del canon veterotestamentario, siendo quien terminó de compilar el Salterio y la literatura sapiencial, como parecen evidenciar Salmo 72:20 y Proverbios 25:1.
siendo el Salmo primero y el 119 obra suya. Justamente, el Salmo 119 es un himno de alabanza al canon inspirado, la Escritura, y en uno de sus versículos apunta hacia lo completo del mismo. La suma de tu palabra es verdad. Dicha expresión poética no sería comprensible a menos que ya en época de Esdras, como reconoce Josefo, se tuviese cerrado el canon veterotestamentario, siendo dicho escriba el responsable de hacerlo. Otra opinión al respecto no podría explicar el énfasis que vemos en el versículo, apelando a la suma de una estructura ya completada. De ahí que ya para el siglo II a.C. aparezca la fórmula tripartita en el prólogo del Eclesiástico. No obstante, la evidencia definitiva, ya no para el canon fijado, sino para su organización en el formato del Hebraica Veritas, es, primero, 2 Macabeos 2:14. Aquí se reconoce que tras una nueva crisis, Judas Macabeo reunió todos los libros dispersos por causa de la guerra que nos han hecho, y ahora esos libros están en nuestras manos. Es una posición respetada la que asume con Beckwith. Sería Judas quien estableció tanto la división firme en profetas y escritos como el orden y número tradicionales que los componían, los 22 que Josefo recordaba en Contrapión 1, 38 al 41. Esto lo apoya Trebol con total certeza en la Biblia judía y la Biblia cristiana. Segundo, el Urtext, el texto uniforme original teorizado de la Biblia hebrea, el Tanaj, que precede tanto a la Septuaginta como al texto masorético, contenía 22 libros y se retrotrae al tiempo de Esdras. Por supuesto que tal conclusión deja en aprietos a los libros deuterocanónicos posteriores a esta época, como lo son los 2 libros de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y posiblemente las adiciones a Esther. Con esto no debe quedar duda tocante a que ya había un canon fijado en la época de Cristo. En resumen, atendiendo a la evidencia de una estructura replicada en la fórmula tripartita, cuyas raíces se internan hasta más allá del siglo II a.C. como resultado de la obra de compilación desarrollada por Esdras y Nehemías tras la crisis del cautiverio babilónico, el canon se cerró definitivamente, teniendo en cuenta que ya se había estado cerrando progresivamente, tal y como entendemos el uso de la fórmula, ni agregues ni quites, y al Salmo 119-160. El orden fue provisto por Judas Macabeo, luego de una segunda crisis, y él mismo replica el canon hebreo que reconoce el mismo Jesús, excluyendo por razones obvias los deuterocanónicos más recientes. Con esto no debe quedar duda tocante a que ya había un canon fijado en la época de Cristo. Y esto del canon fijado para el siglo II a.C. no solo lo sostiene Trebol, sino Gallagher y Meir, Lehman y John Barton. ¿Y por qué se hacía necesario cerrarlo? Porque ya no había una propheton acribe diadoken, sucesión indiscutible de profetas. Esto, por cierto, hace decir a Josefo que desde Artajerjes hasta nuestro propio tiempo se ha escrito la historia completa, pero no se ha considerado digna de igual crédito que los registros anteriores. Dia tomé genestaitenton profeton acribe diadoken. Otra vez, a causa de no haber una sucesión indiscutible de profetas. Tal idea no es un invento de Josefo, y se convierte en una piedra en el zapato de quienes intentan validar la tesis de que los que tuvimos escritos se mantenían abiertos hasta bien entrado el siglo II a.C. La afirmación de que se había terminado la exacta sucesión de profetas en tiempos de Esdras la descubrimos en la tradición posterior sobre la Bath Kol o voz hija. Esta Bath Kol se consideraba un eco, pero no la voz divina. Hasta los deuterocanónicos dan constancia de ello. Y por igual lo hacen incluso 2 comentaristas católicos como son A. Robert y Foilet, al aseverar que los deuterocanónicos se compusieron en la época cuando había ya pasado la era de la espontaneidad, es decir, la era de la inspiración. La afirmación de 1 Macabeos 9:27, desde que desaparecieron los profetas, retrasa la afirmación de Josefo hasta mediados del siglo II a.C.,
Y así el texto de Contrapión 1.41 se convierte en un Sitz im Leben, como indica Dempster, que si se ignora, como intentase hacer Reed en la Enciclopedia Católica, solo nos quita el contexto temprano y nos hace depender de testimonios tardíos, posteriores al siglo I después de Cristo. En pocas palabras, la razón de por qué se cerró el canon fue el silencio de la voz profética, tal y como atestigua el autor de 2 Macabeos 2.13 al mencionar a Judas Macabeo, quien, consciente de dicho cese del don profético, compiló todo el texto canónico que ya había establecido Nehemías, produciendo una colección final con una lista de los libros estructurada en 3 secciones, justamente nuestra hebraica Veritas. Y respecto a la objeción de que el mismo Jesús afirmó que los profetas llegaron hasta Juan, sería obviamente una excusa para insertar todos los documentos que se hayan producido hasta la época de Juan el Bautista. Se les responde que la frase debe entenderse no en clave canónica, sino en clave dispensacional, y esto porque Juan no escribió ningún libro profético. Lo que indica es que la vieja dispensación terminó con Juan, no que el canon se fijara con Juan, porque la idea de cierre para la inspiración no la encontramos ahí, sino en Lucas 11:50. Si se le quiere agregar sal al vinagre, tendríamos que decir directamente que así como un católico, negando la calidad del argumento que habla del cese de la voz profética en los días de Malaquías como la condición de por qué se cerró el canon, podría defender entonces la inserción de los deuterocanónicos, pero resulta que esos mismos argumentos los podría utilizar un ortodoxo para defender Tercera de Esdras, el libro de Enoc, Tercera de Macabeos y el Salmo 151, porque a final de cuentas también fueron producidos en esa época. Además, la fuerza del argumento que Josefo nos presenta la podemos también otra vez encontrar en el Talmud de Babilonia, cuando dice directamente quiénes son los antiguos profetas. El término primero excluye a Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los últimos profetas, porque nuestros rabinos han enseñado cuando Ageo, Zacarías y Malaquías murieron, el Espíritu Santo partió de Israel. Y también está la cita de Teófilo de Antioquía. De hecho, el último de los profetas, llamado Zacarías, ejerció su actividad en el reinado de Darío. También vemos que los legisladores editaron sus leyes más tarde. En efecto, si se cita a Solón el ateniense, vivió en tiempos de los reyes Ciro y Darío, contemporáneo del profeta Zacarías, e incluso muchos años después. Nótese el énfasis de la frase, el último de los profetas llamado Zacarías. Y conéctenlo por favor con la cita de Jesús de Lucas 11:50, desde Abel hasta Zacarías, apelando a que Zacarías, de acuerdo con Gallagher, no es el hijo de Joiada, sino el de Berequías, y ya tenemos, señores, cierre de canon. Esto es importante que se tome en consideración porque hay mucho desconocimiento de la temática. Lamentablemente, hay mucho desconocimiento de esa temática. Sin embargo, ¿es ese canon hebreo el mismo que asumen los reformados? ¿O incluye, como lo hacía el canon alejandrino, los apócrifos de tipo deuterocanónico anteriores a la era de los macabeos? Esto nos conduce a nuestro último video. No se lo pierdan.